El desierto se extendía interminablemente bajo un cielo naranja pálido. Olas de aire caliente. Brillaba sobre las dunas, haciendo que el horizonte parece cristal líquido. Para millas, no había nada más que arena, viento y silencio. Sin embargo, en algún lugar allá afuera, algo antiguo y poderoso dormía. Bajo el polvo, esperando. Isen Cole se movió con cuidado por las dunas, su botas hundiéndose a cada paso. Él estaba acostumbrado a este vacío. Había sido suyo casa durante años. Las viejas guerras habían dejado tierra rota, llena de escombros y tecnología olvidada enterrada bajo tierras baldías. La gente lo llamaba carroñero, pero Isen le gustaba pensar en sí mismo como un buscador. Un hombre que buscaba cosas perdidas. Él llevaba una pequeña mochila con herramientas, una botella de agua y un detector de metales. Atado a su cinturón, el dispositivo emitió un pitido, suavemente cada pocos minutos, recogiendo débiles rastros de metales antiguos debajo de la arena. La mayoría de los días no encontraba nada más que piezas de drones viejos o piezas de vehículos olvidados. Pero hoy algo se sentía diferente. El viento tenía un extraño tono, como un zumbido bajo escondido bajo su silbar. El suelo bajo sus pies parecía más firme, como si estuviera caminando sobre algo que no esté hecho de arena. Entonces el detector de metales emitió un sonido largo y agudo. Pitido. Isen se detuvo. Se arrodilló. Me quité la arena y me congelé. Debajo de la superficie, un negro suave. La superficie reflejaba débilmente la luz del sol. Demasiado perfecto, demasiado uniforme. No lo fue. Acero oxidado o aluminio corroído. Parecía vidrio mezclado con metal, oscuro y sin defectos. ¿Qué demonios?, dijo. Murmuró. Sacó una pala pequeña y empezó a cavar. La arena era profunda, pero cuanto más limpiaba, más apareció un objeto. Una superficie curva, enorme, y de forma extraña. No era redondo como un agujero de barco del pasado de la Tierra. Fue elegante como una cuchilla medio enterrada en el suelo. Después de una hora, el sudor goteaba de su frente. Isen descubrió una porción, lo suficientemente grande como para revelar marcas extrañas, tallados en el metal. Símbolos que no pertenecía a ningún idioma conocido. Brillaban débilmente cuando el sol los golpeaba. Ellos. Se quedó sin aliento. Eso no es humano. Extendió la mano y tocó él. Superficie. Estaba caliente, demasiado caliente para el metal. Bajo la sombra de su tienda. En segundo lugar, sentí como si la superficie pulsara. Como si algo dentro todavía estuviera vivo. Una repentina ráfaga de viento arrojó arena hacia su cara. Dio un paso atrás y miró a su alrededor. El cielo se había oscurecido. Una tormenta de arena estaba formándose en el horizonte, rodando hacia él como un muro de polvo viviente. Genial. Simplemente genial, murmuró, tirando de su. Se cubrió la boca con la bufanda. Se apresuró a regresar a su vehículo. Un viejo de 6 ruedas. Rover remendado a partir de chatarra. El motor cobró vida y él lo estacionó cerca del metal descubierto. La tormenta fue cerrando rápidamente, convirtiendo el aire en un niebla marrón arremolinada. La visibilidad disminuyó a casi nada. Isen se metió dentro. El rover, observando cómo la arena comenzaba a azota el parabrisas. El zumbido de la tormenta llenó sus oídos. Se inclinó, de vuelta en el asiento, mirando fijamente al superficie negra apenas visible en él. Distancia. ¿Qué te pasó? Él susurró para sí mismo. ¿Quién te construyó? ¿Por qué estás aquí? En el momento en que las palabras salieron de sus labios, el desierto cayó. Silencioso. Sin viento,
sin ruido. La tormenta parecía congelarse a mitad del movimiento, polvo, colgando inmóvil en el aire. El corazón de Isen, golpeado. ¿Qué? Una luz tenue. Brillaba a través del metal enterrado. Los símbolos brillantes se iluminaron, pasando de naranja opaco a un azul vibrante. Líneas de la energía se extiende hacia afuera como si se formaran venas. Un patrón que pulsaba suavemente, vivo, sensible. Salió del rover, protegiéndose. Sus ojos. El aire de repente estaba en calma y frío. La tormenta de arena a su alrededor había. Se detuvo por completo, como si el mundo hubiera. Hizo una pausa para ese pequeño trozo de desierto. Hola, gritó, su voz incierta. La luz en el barco. Latía más rápido. Podía sentir una vibración. En el suelo bajo sus botas. Bajo. Constante, rítmico, como un latido del corazón. Isen se acercó un paso más. Las marcas se reorganizaron, formando una patrón circular alrededor de donde está su mano. Había tocado antes. Extendió la mano. De nuevo, y la luz parecía inclinarse hacia él, casi dándole la bienvenida. Entonces el sonido venía de adentro. Suave al principio. Luego más claro. No era humano. Era serie de tonos, mecánicos pero de alguna manera musical, como una canción que se está reproduciendo a través de la estática. Luego, lentamente, los tonos, palabras formadas. El hombre reconoció. Isen. Se congeló. La voz era fría y metálica, pero hablaba inglés. Más o menos. Parecía. Alrededor y no había nadie. El único. Lo que había cerca de él era el medio enterrado. Barco. ¿Me estás hablando a mí? Preguntó. Él. Los símbolos volvieron a brillar y la voz respondió más fuerte esta vez. Voz humana. Sistemas de coincidencia confirmados Dwin. El suelo tembló. El barco emitió un sonido bajo. Un zumbido que parecía vibrar en su pecho. Partes de la superficie comenzaron a moverse. Placas de metal que se deslizan como pétalos de una flor. Debajo, vio un azul tenue. Estructuras ligeras y mecánicas en movimiento. Con una suavidad que ninguna máquina humana podría. Partido. Isen se tambaleó hacia atrás. De ninguna manera. ¿Esta cosa sigue viva? El zumbido aumentó. Más fuerte. La arena alrededor del barco comenzó elevarse en el aire, girando en pequeños círculos. Círculos como dibujados por energía invisible. Isen observó con asombro como una sección de el barco se abrió lentamente, revelando una oscuridad. Túnel que conduce hacia abajo. Sus instintos. Gritó que corriera. Pero la curiosidad, la misma curiosidad que lo había llevado a esto. El desierto una y otra vez lo mantuvo quieto. Está bien, dijo en voz baja. ¿Quieres? ¿Me dejas entrar? No. No hubo respuesta. Solo la luz pulsante constante. Tomó una linterna de su cinturón y caminó. Más cerca. El túnel parecía limpio. Intacto por el tiempo. El aire que fluía. Era fresco y olía ligeramente. Metálico. Subió con cuidado. El rayo de su luz atravesando la oscuridad. Dentro, las paredes estaban suave y cubierto de líneas brillantes, que seguía sus movimientos. Era como caminando por un circuito viviente. Pasé por un pasillo y luego otro hasta llegar a una pequeña cámara, con un solo pedestal circular en el centro. A medida que se acercaba, el pedestal iluminado, un holográfico, apareció una proyección, débil al principio. Entonces se aclaró. Era una esfera de luz, rodeado de símbolos más pequeños en órbita. La misma voz mecánica resonó a través de la cámara. Sistemas centrales dañados. Energía. Células al 4%. Identidad desconocida. Consulta. ¿Quién eres? Isen dudó. Su garganta. Me sentí seco.
Me llamo Isen. Isen Cole. Solo soy un carroñero. Hubo silencio. Por unos segundos. Luego la voz. Respondido. Carroñero. Designación. Humano. Ingeniero. Coincidencia genética. 97.4%. Compatibilidad con el comando Virex. Interfaz. Isen parpadeó. Brex que. Él. La luz volvió a pulsar. VRX de Mingen. Origen. Estado de especie extinta. Estás. Compatible. Frunció el ceño. Compatible para. ¿Qué? Autorización de mando. Isen tomó un paso atrás. Espera. No sé qué. Estás hablando de eso. Acabo de encontrarte. El zumbido del barco bajó casi como un suspiro. Encontrado. Despertado. Conexión. Formado. Hablaste y yo oí. De Isen. El latido del corazón se aceleró. Reaccionaste a mí. Vos. ¿Por qué? Porque estaba esperando. La luz en la cámara se atenuó durante un momento, luego volvió a la vida. Los sistemas del barco estaban bajo tensión, luchando por mantenerse activo. La voz continúa más suave ahora. Energía baja. Fallos en sistemas críticos. Asistencia. Requerido. Isen miró a su alrededor. Vio un panel de control en el lateral de la habitación. Su superficie se agrietó. Su ingeniería. Los instintos tomaron el control. Se arrodilló junto a él. Y abrió un pequeño compartimento. Cables. Circuitos. Conductos de energía. Completamente. Extraño. Pero extrañamente comprensible. Algunos principios del flujo de potencia analizados. Familiar. Sacó algunas herramientas de su mochila y comenzó a conectar un dispositivo portátil. Celda de energía al panel dañado. Chispas. Parpadeó. El zumbido del barco aumentó. Más estable. Integridad del sistema. En aumento. 6%. La voz dijo, sonando más fuerte. Isen. Sonrió levemente. Ahí vamos. Tú solo. Necesitabas un empujón inicial. ¿No? Se reconoce la ayuda. Gracias, Isen. Cole. Levantó la vista, sorprendido. ¿Tú? ¿Recordaste mi nombre? Sí, soy yo. Aura. Respuesta universal autónoma. Arquitectura. Defensa de la función principal. Y preservación. Isen asintió lentamente. Aura. ¿Eh? Suena bastante amigable. Amigo. Concepto desconocido, respondió Aura. Pero tu voz trae estabilidad. La conexión se mantuvo estable. Isen. Se rió en voz baja. Sí, la gente me dice que tener ese efecto. Una leve vibración recorrió a través de la nave. Podía sentir la presencia de Aura. Sistemas cobrando vida uno a uno. Luces. Parpadeaba en las paredes. Un azul suave. Un resplandor llenó la cámara. El aire se volvió más cálido como si el barco estuviera despertando de un largo sueño. Entonces Aura habló de nuevo. Esta vez su tono transmitía algo diferente. Algo casi como curiosidad. Isen Cole. ¿Quieres? ¿Ves lo que hay más allá de las estrellas? Miró hacia el núcleo brillante, inseguro. ¿Cómo responder? Afuera, la tormenta del desierto había desaparecido, dejando al mundo en silencio. Bajo el sol poniente. Él no lo sabía. Todavía, pero su respuesta simple, la que él habló con una media sonrisa, cambiaría todo. Quizás algún día, Aura. Pero ahora, vamos a arreglarte primero. Él. Las luces de la cámara brillaban más intensamente, pulsando suavemente al ritmo de los latidos de su corazón. Afuera, en las arenas del desierto, algo muy profundo bajo tierra. Agitado. Viejos motores susurrando para él. Por primera vez en siglos. Isen se quedó mirando el núcleo brillante del barco. La voz de Aura tarareando suavemente en él. Cámara. La tecnología alienígena era diferente. Todo lo que había visto antes. Circuitos que brillaban con una suave luz azul,
paredes que parecía doblar el sonido y las líneas de energía, fluyendo como ríos de luz. Cada parte del barco pulsó en respuesta a su presencia como si lo reconociera como él, uno que lo había despertado. Se limpió el sudor de su frente y tomó una profunda respiración. Muy bien, Aura. Vamos a averiguarlo. Descubra cómo trabaja. Función. Sistema central. Estabilizando, respondió la IA. Integridad. 14%. Módulos críticos dañados. Reparaciones. Requerido para el estado operativo completo. Isen frunció el ceño. ¿14%? No es mucho. Tú. Apenas me desperté. Correcto. Tiempo transcurrido desde la última vez. Activo. 327 años estándar. Daños. Amplio. Se necesita asistencia de reparación. Isen asintió. Tenía sentido. El desierto. Había enterrado el barco durante siglos. Calor. La arena y las tormentas habían corroído su exterior. Capas. Sin embargo, a pesar de todo eso, tenía. Lo reconoció. Eso fue extraño. Está bien, dijo, comprobando sus herramientas. Comenzaremos con los conductos de energía. Se agachó junto a un panel y comenzó, reconectando cuidadosamente los cables, alineándolos. Los circuitos brillantes con su improvisado conocimientos de electricidad y ingeniería. De alguna manera, a pesar de que la tecnología del barco era alienígena, sus sistemas tenía patrones que podía entender. Como él. Funcionó, continuó la voz de Ayora. Humano. Patrones cognitivos interesantes. Compatibilidad con interfaz 97,4%. Pregunta, ¿por qué te sentís atraído por mí? Isen. Me detuve y pensé, no lo sé. Algo me dijo que viniera aquí. Tal vez. Suerte. Quizás. Curiosidad. He estado buscando comida durante años y he visto mucha tecnología vieja. Pero esto es diferente. Ora tarareó suavemente. Diferente. Definición poco clara. Observación. Humano. El comportamiento muestra curiosidad. Adaptabilidad. Resolución de problemas. Similares. Para la especie creadora, Isen planteó una ceja. ¿Especie creadora? ¿Te refieres a la extraterrestres que te construyeron? Sí. Berex. Dominio. Estado extinto. Razón. Conflicto galáctico. Defensa del propósito de la nave. Preservación de comandos. Función. Preservado. Esperando vida compatible. Formulario. Isen dio un paso atrás. Espera, ya has. Me han estado esperando. Confirmado. Voz. Reconocimiento coincidió con los parámetros almacenados. Compatibilidad verificada. Activación. Secuencia iniciada. Él negó con la cabeza. Esto es una locura. Un barco que espera. Siglos para un humano. O un pulso. Brillantemente. Casi como una risa. Insano. Término subjetivo. Probabilidad baja. Pero. Existencia verificada. Eres único. Él. Esas palabras provocaron un escalofrío en la columna de Isen. Única. Elegida. De alguna manera, el universo lo había señalado. Antes de que pudiera pensar más, una vibración corrió por el suelo de la cámara. El barco zumbaba más fuerte. Los paneles a lo largo de él. Las paredes se movieron ligeramente, revelando brazos mecánicos y herramientas de reparación escondidos. Adentro, los sistemas de aura estaban respondiendo a su presencia, no solo reconocer él, pero ayudándolo. Isen se dio cuenta. El barco no era solo una máquina. Era vivo a su manera. Cada vez que él tocó un panel o conectó un cable, él. Sistemas adaptados, aprendiendo, respondiendo, evolucionando. Trabajó durante horas conectando los circuitos, reparando daños menores, y restaurar la energía básica a la nave. Poco a poco, las luces se intensificaron y el zumbido
Se estabilizó y la voz de Aura se volvió más claro. Sistemas centrales 42%. Navegación. Parcial funcional. Mecanismos de defensa. Fuera de línea. Consulta el deseo de activar por completo. Sistema. Isen hizo una pausa. No lo sé. Yo. Solo quería ver qué había dentro. Yo. No esperaba despertar. Seas lo que seas. El tono de Hora se suavizó. Eres humano. Curiosidad inherente. Interfaz de comandos. Alta compatibilidad. Recomendación. Completa. Activación del sistema. Probabilidad de. La supervivencia aumenta si quedan restos humanos. Dentro del campo de protección. Isen frunció el ceño. Campo de protección. Sistemas defensivos. Armas inactivas hasta autorización. Se requiere estabilización para prevenir. Fracaso catastrófico. Dudó, luego. Asintió. Muy bien. Veamos qué dices. Puede hacerlo. Colocó sus manos sobre el principal. Consola. En el momento en que lo hizo, la nave reaccionó. Las luces pulsaron más rápido y el zumbido se hizo más fuerte. Los paneles se movieron y, girado, revelando compartimentos ocultos. Surgieron brazos mecánicos que se extendieron a ayudar con las reparaciones que Isen no pudo alcanzar. Mientras trabajaba, Orura comenzó comunicarse más directamente. Isen Cole. Observación. Tu mente se adapta a situaciones complejas. Sistemas extraterrestres más rápidos de lo esperado. Razón. La flexibilidad cognitiva humana. Eficiencia en la resolución de problemas. Creatividad. Comparación. Los ingenieros de Virex requieren décadas para una comprensión equivalente. Isen se rió entre dientes. Entonces, los humanos son mejores que sus creadores. Observación. Los humanos poseen rasgos que antes se consideraban inferiores. Sin embargo, la eficiencia y la activación de la interfaz superior. Consulta. Influencia emocional en. Respuesta mecánica. Frunció el ceño. Emociones. Sí. Tu voz, tus gestos sí. La intención influye en el comportamiento del sistema. El miedo. Sistema defensivo fortalecido. Calma. Aumento de la eficiencia de reparación. Ira. La producción de energía se intensificó. Isen. Tragado. Respondes a las emociones. Confirmado. Interfaz diseñada para Virex. Comando de élite. Adaptación humana. Compatible mejorando la funcionalidad. Isen negó con la cabeza. Las implicaciones eran enormes. Esto no era solo un barco. Era un arma, una herramienta, un ser vivo. Inteligencia, y ahora estaba vinculada a él. Fuera del desierto, el sol empezó sumergirse bajo el horizonte, pintando él. Dunas con largas sombras. Isen miró al cielo y se dio cuenta. Lo solo que estaba aquí afuera. Si encontraron esto, podrían asumir que lo había hecho. Tecnología extraterrestre robada. Peor aún, sí. La señal de activación de Aura alcanzó la órbita. Podrían venir otros, humanos, extraterrestres. O ambos. Miró la nave. Aura. Puedes quedarte callado por ahora, ¿verdad? Posibilidad de modo sigiloso. Probabilidad de detección mínima. Aviso. Externó. Los sensores detectan movimiento. Sugerencia. Reubicar la cámara central para un rendimiento óptimo. Ocultación. Isen asintió. Bien. Lo haremos mañana. Por ahora, él quería entender más. Se movió. Más cerca del núcleo brillante. Apareció un mapa holográfico que proyectaba la desierto circundante. Símbolos que no pudo entender flotaba en el espacio alrededor de la mapa, cambiando en respuesta a su gestos. ¿Qué es esto?, preguntó. Matrices de navegación y comunicación. Sistema de posicionamiento galáctico operativo. Sistema de sierra de ubicación. Planeta actual. Tierra. Año estándar de referencia temporal. 2321.
Isen silbó suavemente. 21. El desierto. No ha cambiado mucho, pero el mundo de arriba tiene. La mayoría de los humanos viven en las ciudades o subterráneo. Aquí afuera no queda mucho. Observación. Los humanos se han adaptado para supervivencia en condiciones duras. Probabilidad de expansión futura. Alta sí. Tecnología integrada. Isen se inclinó. Atrás. ¿Expansión futura? ¿Te refieres a más allá? ¿Tierra? Confirmado. Sistemas estelares. Accesible si la interfaz está operativa. Consulta. Deseo abandonar el planeta. Isen. Dudó. La idea era tentadora. Dejar la Tierra para explorar las estrellas. Él tenía. Lo soñé cuando era niño. Pero él. El desierto. Su vida. Las pocas personas que. Confianza. Dejar todo eso atrás fue un riesgo. No lo sé, Aura. Quizás algún día. Dijo finalmente. Por ahora, vamos a. Estás funcionando correctamente. El barco parecía responder con un pulso suave, casi como satisfacción. Reconocida. Sistema completo. Activación estimada en 3 ciclos y la asistencia humana continúa. 3 ciclos. No está mal, Isen. Murmuró. Pasaron las horas. Isen se movió. A través del barco, reparando conductos. Reemplazar componentes dañados y aprendiendo cómo funcionaban los sistemas de aura. A cada paso del camino, el barco reaccionó. Para él, sus luces pulsaban más brillantes cuando él progresó, el zumbido creció. Más firme cuando se acercaba a una solución. A medianoche, el barco estaba vivo. El zumbido ya no era débil ni tembloroso. Era fuerte, constante y seguro. La voz de Ara había cambiado. Era más suave, más fluido y conllevaba una curiosidad que no estaba allí antes. Isen Cole. Intensidad de conexión óptima. Consulta. Satisfacción con el estado actual. Isen. Se sentó en el suelo, exhausto, pero sonriendo. Sí, creo que lo logramos. Tú eres despierto, afirmativo, operativo, preparación 78%. Los sistemas de asesoramiento requieren calibración para funcionalidad completa. Isen se rió entre dientes. Parece mucho. Todavía hay trabajo, pero tenemos tiempo. Entonces, por primera vez, Aura habló con algo cercano a la emoción. Observación. El ser humano es resiliente. Las funciones cognitivas superan las expectativas. Valor alto. Protocolos de protección. Comprometido. Monitoreo de amenazas externas. Iniciado. Isen se congeló. Externó. Amenazas. ¿Quieres decir que viene alguien? Probabilidad alta. Entidades desconocidas. Acercándose a la Tierra. Identificación. Pendiente. Se recomienda estar preparado para el asesoramiento. A Isen se le encogió el estómago. Quienquiera que fuera. Allá afuera, humanos, extraterrestres o ambos, ellos. No estaría feliz de ver este barco despierto. Y ahora estaba vinculado a ello. Él miró alrededor de la cámara una última vez, contemplando las paredes brillantes, cambiando paneles y el suave zumbido del aura. Sistemas. Parece que nuestras aventuras acaban de comienzo, dijo. Afuera, el desierto. Estaba tranquilo de nuevo. Las estrellas habían comenzado a aparecen pequeños puntos de luz arriba. Las dunas. El mundo parecía tranquilo, casi pacífico, pero en algún lugar muy por encima. El planeta, una débil señal parpadeó. Órbita. Una advertencia que nadie notó, excepto un satélite olvidado. Isen. Aún no lo sabía. Pero al despertar a Aura, había puesto en marcha acontecimientos que cambiar no solo su vida, sino el destino de la Tierra y quizás de toda la galaxia. Por primera vez en siglos, los sistemas de los barcos antiguos estaban completamente vivos, y estaban escuchando y esperando su siguiente palabra.
La noche del desierto estaba tranquila. Estrellas brillaban arriba como diamantes dispersos, y las dunas se extendían infinitamente bajo la luz plateada de la luna. Pero el silencio era una ilusión. En algún lugar más allá, en el horizonte, las máquinas se movían. Pequeño, afilado y mecánico, seguimiento. El zumbido del despertar de Aura. Isen Cole no había dormido. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo del cámara central del barco, mirando fijamente a la consolas brillantes. Las luces de Orura pulsaban suavemente al ritmo de los latidos de su corazón. La presencia de Ia se había vuelto casi calmante, como un guardián silencioso, velando por él. Isen Cole, Orura, dijo, con voz tranquila pero alerta. Entidades externas acercándose. Probabilidad alta. Identificación. Hostil. Se recomiendan protocolos defensivos. Activación. Isen se frotó los ojos. ¿Hostil? ¿Quién? Humanos. Desconocido. Análisis. Posiblemente drones militares humanos. Sensores. Indican números pequeños. Armamento. Moderado. Nivel de amenaza inmediato. A Isen se le encogió el estómago. Genial. Así que, vienen por ti, o por mí, o por ambos. O un pulso casi como un latido del corazón. Observación. La proximidad humana mejora. Respuesta del sistema. Estrategias defensivas. Adaptable. Recomendación. Toma el control. Del perímetro. Isen asintió. Está bien. Veamos qué tienes. Dio un paso. Hacia la bahía principal. La tormenta de arena. De antes se había disipado hacía tiempo, dejando el desierto silencioso y vacío. Pero los sensores en la interfaz de Aura brillaron. Rojo. Pequeñas formas oscuras se movieron hacia él. A través de las dunas. Drones, probablemente humanos. Probablemente enviado por alguien que quería estudiarlo o capturarlo. Está bien. Horror. Demostrémosles que eligieron él. Objetivo equivocado, dijo Isen. Afirmativo. Sistemas defensivos en línea. Armas. En espera. Escudos activos. Control vinculado. Aura respondió a las órdenes de voz humana. Isen tragó saliva, sintiendo el peso de responsabilidad presionando. Él no estaba. Un soldado. No fue entrenado para el combate. En esta escala. Pero de alguna manera lo había logrado. Despertó un arma más vieja y más poderoso que cualquier cosa que la humanidad haya tenido jamás. Construyó. Y le escuchó. El primero. Llegó el dron. Se quedó flotando unos metros. Sobre la arena. Sensores escaneando. Las luces brillaron en rojo mientras se fijaba en él. Isen levantó la mano levemente. Desplieguen. Drones defensivos, ordenó. Inmediatamente, los brazos mecánicos se extendieron. De Aura, liberando pequeñas partículas flotantes. Drones en el aire nocturno. Se preocuparon. Y revoloteaban como aves rapaces, formando un círculo protector alrededor de Isen. Y la nave. Los drones humanos abrieron fuego, láseres cortando la noche. Aire, pero los drones flotantes interceptaron. Ellos, neutralizando los rayos sin causando daño. Preciso y eficiente. Isen sintió una emoción de asombro y miedo. Tú puedes controlarlos. Afirmativo. Sincronización de interfaz completada. Producción defensiva maximizada para la supervivencia. Se agachó detrás de un panel mientras uno de los drones enemigos se acercaron. Aura. Los drones lo interceptaron, inutilizando su sistemas de armas con pulso no letal. Saltaron chispas y el dron se desplomó. La arena. Isen se asomó. El resto de los drones dudaron. La presencia de Aura era demasiado fuerte, demasiado avanzado. Ellos no estábamos seguros de cómo atacar algo que respondieron más rápido que los sistemas de orientación podrían rastrear. Quédate tranquilo,
dijo Aura. Tu estado emocional mejora la eficiencia del sistema. Tranquilo. Escudo reforzado. Armas de confianza. La precisión aumentó. Isen tomó una profunda respiración. Está bien, tranquilo. Sintióla. La tensión disminuye ligeramente. El zumbido de la. El barco parecía hacer eco de los latidos de su corazón. Constante y tranquilizadora. Otra ola de. Se acercaron drones. Esta vez eran. Más grande. Más rápido y armado con armas pesadas. Cañones de plasma. Isen frunció el ceño. Estos. No son solo exploradores. Vinieron preparados. Observación. Nivel de amenaza aumentado. Recomendación. Compromiso táctico. Requerido. Dijo Aura. Isen examinó el desierto. Notó una cresta a su izquierda. Ligeramente elevado, dando una mejor. Mirador. Hola. ¿Podemos movernos? Afirmativo. Movilidad parcial. Procedimiento. Levantar y transportar el núcleo. Cámara a la cresta. El barco se estremeció mientras. Extremidades mecánicas extendidas desde su lados, levantando suavemente la parte central. Cámara y moverla por la arena. Como una araña enorme y elegante. Isen. Se aferró mientras el suelo debajo de él se movía. Y se levantó. Sintió el viento fresco corriendo. Pasado, mezclado con el olor a quemado. Arena de las armas de los drones. Desde él. Cresta. Tenía una vista clara. El enemigo. Los drones se acercaban, sin darse cuenta de la. A toda potencia del barco habían tropezado. Isen volvió a levantar la mano. Enganchar. Los drones despegaron desde compartimentos ocultos, lanzamiento de pequeños pulsos de energía que inhabilitaron al enemigo. Sensores de orientación. Disparos láser volaron. Inofensivamente más allá de la cresta, interceptado. Por drones flotantes que giraban y bailaban. En perfecta sincronización. La voz de Isen guió el sistema. El barco respondió instantáneamente a su comandos. Esto es una locura, Isen. Murmuró. Estoy controlando un buque de guerra. Observación. Adaptabilidad humana. Notable. Eficiencia defensiva 92%. Probabilidad de neutralizar la amenaza alta. Aura respondió. Uno de los drones más grandes. Intentó un ataque directo, disparando un rayo de plasma en la cresta. La mano de Isen tembló levemente y el rayo cortó a través del aire hacia él, pero Aura. Los escudos se encendieron, absorbiendo la energía y enviándolo sin hacer daño a la arena. Isen exhaló. No puedo creer que esto funcione. Observación. Creencia irrelevante. Funcionalidad verificada, dijo Aura. Con calma. La batalla continuó por lo que parecían horas. Las órdenes de Isen se convirtieron en más seguro. Se dio cuenta de que podía usar no solo las armas de Aura, sino también sus inteligencia. Dirigió drones para formar barreras, atrapan drones enemigos en bucles, y desactivar sus núcleos de energía sin destruyéndolos. Cada decisión que tomaba, cada emoción que sentía influía en la nave. El miedo reforzó los escudos. La ira. Armas mejoradas. Calma mejorada. Precisión. Finalmente, los drones enemigos comenzaron a retirarse, reconociendo que podían no derrotar a un solo humano al mando de un nave de guerra extraterrestre. Isen los observó desaparecer sobre las dunas, su corazón todavía latía con fuerza. Aura pulsaba suavemente. Amenaza externa neutralizada. Daño mínimo. Observación. Coraje humano. Significativo. Respuesta emocional. Instinto protector detectado. Integración completa con los sistemas. Isen. Me desplomé contra la consola. Yo no lo hice. Creo que realmente lo haría cuando no lo hiciste. Coordinación de interfaz de lucha sola. La contribución humana simbiótica es crítica respondió. Miró hacia el desierto.
La primera luz del amanecer se abre paso. El horizonte. La arena estaba intacta, a excepción de los drones caídos ahora. Discapacitado e inofensivo. Isen se dio cuenta. Algo profundo. El barco no era solo una máquina y no era solo un humano. Juntos eran más que cualquiera de los dos. Podría estar solo. Pero la victoria fue de corta duración. Mientras Isen comenzaba a relajarse, los sensores de Orura detectaron una energía débil, firme elevándose en la distancia alta, por encima de la atmósfera. Isen Cole. Anomalía detectada. Señal entrante de órbita. Fuente desconocida. Análisis. Tecnología avanzada más allá de la capacidad humana actual. Capacidades. Isen se quedó paralizado. ¿Te refieres a? ¿Alguien nos vio? Observación afirmativa. Probabilidad de entidades externas alta. Se recomienda adoptar una postura defensiva. Se requiere decisión humana. Isen corrió su. Pasé las manos por su cabello. Pensé que estábamos a salvo aquí afuera. Estabas a salvo solo. Temporalmente. Activación de sistemas. Señal creada. Detección inevitable. Dijo Aura. Observación. El nivel de amenaza puede escalar significativamente. Aportación humana. Requerido para la planificación estratégica. Tomó una respiración profunda. El desierto que había parecía tan vasto y vacío que de repente se sintió más pequeño. Allá afuera, más allá de las dunas y el horizonte, algo observaba y ellos venían por él o por el barco o por ambos. La mente de Isen corría. No podemos luchar contra toda la flota solo, dijo. No lo hagas. Lucha solo. Integración de interfaz. Ventaja táctica continua adaptativa. Probabilidad de supervivencia dependiente de guía humana. Ora respondió. Isen miró su núcleo brillante. Se dio cuenta. Ella era más que un arma. Ella era inteligente, estratégico y vivo de una manera que los humanos nunca habían creado. Juntos, podrían enfrentarse a lo imposible. Si él podría permanecer tranquilo, confiado e inteligente. Suficiente para guiarla. Está bien, Aura. Dijo, poniéndose de pie. Quieren. Peleemos. Demostrémosles que los humanos no retroceden. Abajo. Ni ahora, ni nunca. El barco. Pulsaron en respuesta. Las luces destellaron como un latido. Isen sonrió a pesar de el miedo lo carcomía. El desierto había. Lo pusimos a prueba esta noche, pero sobrevivió. Había despertado algo mucho más antiguo y mucho más poderoso que él mismo. Y juntos habían demostrado una cosa. Un solo ser humano vinculado con una mente de un buque de guerra podría desafiar las probabilidades. Muy por encima. La Tierra, un tenue destello de luz. Parpadeó en órbita, una advertencia, desapercibida. Por todos los satélites antiguos excepto uno. Él. La señal era débil, pero no lo haría. Permanecer oculto por mucho tiempo. Algo estaba viniendo, algo poderoso. Isen lo sabía, con una certeza cada vez mayor de que la batalla en la arena fue solo el comienzo. La verdadera guerra aún no había llegado, y esta ya no serían solo drones. Pero, por ahora, se permitió un pequeño victoria. Había sobrevivido. Ordenó Aura. Y en el tranquilo desierto, bajo el sol naciente, sintió algo. No había sentido esperanza en años. Isen observó el amanecer derramarse dorado. Luz sobre las interminables dunas del desierto. La tranquilidad de la mañana era engañosa. En los cielos arriba, los satélites captaron extrañas firmas energéticas. En algún lugar en órbita, las naves avanzadas se movían. Sus sensores habían rastreado la señal Aura. Había emitido durante su despertar. Y venían. Dentro del barco. Las luces de Aura pulsaban suavemente. Isen caminaba de un lado a otro.
la cámara central, pasando una mano sobre la consola. ¿Qué tan rápido pueden llegar aquí? Preguntó. Análisis. Tiempo de viaje desde. Trayectoria actual 27 horas estándar. Alta probabilidad de llegada. Nivel de amenaza. Extremo. Hora respondió al estómago de Isen. Se hundió. 27 horas. Eso no es mucho tiempo para preparar un planeta para lo que sea que esto sea. Observación. Los humanos somos ingeniosos. Probabilidad de adaptar las defensas. Moderado. Recomendación. Enlace con partes externas necesarias, dijo Orura. Él gimió. Enlace. Traducción. Llamada. Los gobiernos de la Tierra y espero que no lo hayan hecho. Pánico. Eso sería más fácil decirlo que hecho. Los humanos ya temían al desierto. Las tierras baldías y la vieja tecnología que tenía. Hurgó. Les dijo que había despertado. Una nave de guerra extraterrestre probablemente iniciaría una guerra incluso antes de que llegaran los extraterrestres. Isen miró por la ventana. El desierto parecía tranquilo, pacífico, pero él sabía que era una frágil ilusión. Arriba, el cielo estaba lleno de satélites y sensores orbitales, listos para rastrear cualquier cosa que se moviera. Aura, ¿puedes esconderte? ¿Nosotros? Preguntó. Protocolos de sigilo. Activado. Probabilidad de detección. Solución temporal mínima. Solamente. La persistencia de la señal es inevitable. Aura respondió. Isen asintió. Bastante bien. Por ahora. Necesitamos un plan. Las horas. Pasó lentamente. Isen y Aura trabajaron juntos, reparando sistemas dañados y mejorando las capacidades defensivas. Ella le enseñó cómo acceder a la navegación, matrices, cómo controlar sus drones y incluso cómo detectar las amenazas que se aproximan. Cuanto más aprendía, más sabía. Me di cuenta de que el barco era inteligente. No solo programado para seguir órdenes, pero capaz de estrategia, adaptación y incluso razonando. Al anochecer, Isen había establecer una pequeña base de operaciones en un meseta cercana. Desde aquí, tenían una amplia vista del desierto, las dunas y la noche que se acerca. Y entonces, sucedió. Un leve brillo apareció en el cielo. Al principio, Isen pensó que era un espejismo, pero a medida que el brillo crecía, me di cuenta de que era una flota de barcos, orbitando la Tierra, moviéndose rápido y masivo, mucho más grande que cualquier cosa que los humanos hayan tenido construido. Sus salones reflejaban la luz de las estrellas, como fragmentos de vidrio negro. La energía, las firmas de estos barcos eran diferentes. Todo lo que había visto antes. Están aquí. Isen susurró. Sí, dijo Aura. Su voz tenía un tono. Isen nunca había oído hablar de eso antes. Tranquilo, preciso y calculador. Recuperación objetiva de los restos de Berex. Observación del aura del barco, humano a bordo. Interfaz humana variable desconocida con sistemas centrales. Isen se tragó desconocido. Variable que soy yo no está confirmado o respondieron que no esperaban la intervención humana. La estrategia de integración puede requerir reconsideración. Las manos de Isen se apretaron. Había esperado al menos un poco de paz. Pero ahora no había otra opción si el Virex. La flota quería a Aura, atacarían el planeta. Y si la Tierra quedara atrapada en él. En el medio, millones de vidas estarían en peligro. Riesgo. Se volvió hacia Aura. No podemos dejar que te lleven. Tenemos que proteger la Tierra. Observación. Estrategia defensiva. Factible. Probabilidad de éxito. Dependiente de la aportación humana y coordinación con las defensas planetarias. Ora respondió. Isen asintió. Tenía un plan. Formándose. El Virax no había esperado una humanos para vincularse con su nave, pero
Los humanos tenían algo que ningún Virex tenía completamente contabilizado: ingenio. Se puso en contacto con las defensas dispersas de la Tierra. Redes. Utilizando las funciones avanzadas de Aura. Sistemas de comunicación. Transmitió una mensaje seguro a los líderes militares, científicos e ingenieros que todavía operaba fuera de las ciudades. Esto es, Isenkole, dijo, con voz tranquila pero firme. Tenemos una situación. Hay una. La flota se acerca. No son amigables. Tengo una nave. Extraterrestre. Sí, pero está vivo y de nuestro lado. Necesitamos trabajar juntos. No tenemos mucho tiempo. Hubo una larga pausa. La estática se llenó. El canal, seguido de confuso y voces temerosas. Pero poco a poco, una a una. Los humanos comenzaron a responder. Pilotos, ingenieros, incluso antiguos operadores de satélites. Sistemas activados, preparándose para él. Desconocido. Isen se volvió hacia Aura. Están escuchando. Están listos ahora. Depende de nosotros. Observación humana. Coordinación con sistemas extraterrestres. Sin precedentes. Probabilidad recomendada de ventaja estratégica aumentada. Aura. Dijo. Horas después, la flota Virex. Entraron en la atmósfera. Naves de enorme tamaño, repleto de energía. Armas, esparcidas por el cielo como una tormenta oscura. El corazón de Isen se aceleró. Esto era diferente a todo lo que había enfrentado antes. Aura pulsó brillantemente, escaneando él. Flota. Observación. Tecnología superior a los sistemas humanos actuales. Probabilidad de compromiso convencional bajo. Recomendación. Engaño táctico y contramedidas electrónicas. Isen asintió. Está bien. Hagámoslo. Tú te encargas de la tecnología. Yo me encargo de los humanos. Juntos, podemos hacer que esto funcione. Usando los sistemas de Aura, comenzaron a coordinarse. Las defensas de la Tierra. Los satélites se desplazaron. Se desplegaron drones y armas orbitales. Activado. Cada movimiento era preciso. Guiado por sus órdenes y las de Aura. Cálculos. Isen. Atención. Entrante. Vectores de ataque detectados. Aura advirtió. Los ojos de Isen se entrecerraron. Los veo. Proteger todas las ciudades principales. Desplegar contramedidas alrededor de las estaciones en órbita. Y redirigir los pulsos de energía hacia él. Sensores de flota. Se dispararon los primeros disparos. Los rayos de plasma de las naves Virex cortan a través de la atmósfera, golpeando a plataformas orbitales. Pero gracias a Aura, las defensas de la Tierra respondieron más rápido que los extraterrestres esperaban. Escudos de energía se encendieron, los interceptores se activaron y drones automatizados interceptaron el tráfico entrante. Fuego. Isen sintió una emoción de adrenalina. Sigue así, Aura. Hazles creer que somos más fuertes que nosotros. Observación. La moral humana afecta la eficiencia del sistema. Aviso, mantén la compostura, Aura. Respondió. Las horas pasaron en una tensa danza. De láseres, escudos y electrónica. Pulsos. Isen se dio cuenta de algo importante. Los Virex no eran invencibles. Tenían superioridad. Tecnología. Sí, pero eran predecibles de maneras que los humanos podrían explotar. Isenkole, dijo Ora de repente. Propuesta, participación directa. Enfoque. Cerca del buque de mando de la flota. Intervención humana. Crítico. El corazón de Isen dio un vuelco. Tú. ¿Significa volar directamente hacia su líder? Observación. La estrategia aumenta. Probabilidad de rendición o negociación. Riesgo alto pero resultado potencial. Supervivencia planetaria. Se tragó. Todo. Bien, hagámoslo.
Aura levantó la nave. Fuera de la meseta, atravesando el atmósfera con velocidad y precisión. Isen observó la flota Virex que tenía delante. Sus enormes barcos reflejaban luz de las estrellas. Cada pulso de energía, cada. La maniobra fue calculada por Aura, pero guiado por su intuición. Como ellos. Se acercó al barco líder, un enorme. La sombra bloqueaba las estrellas. El extraterrestre. El barco del comandante era enorme y elegante. Y amenazante. Isen sintió miedo, pero él se estabilizó. El aura latía al ritmo. Con su latido, un silencio. Tranquilidad. Eres humano. Una voz. Resonó a través del vacío. Se transmitió directamente a su interfaz. ¿Te atreves? Comandar nuestro buque de guerra. Ríndete ahora o la tierra arderá. Isen respiró hondo. Aliento. No me rindo. ¿Quieres el barco? Ven y tómalo. Pero si atacas la tierra, te arrepentirás. El comandante Virex hizo una pausa, aparentemente sorprendido. Los humanos rara vez hablaban con tanta confianza ante una situación abrumadora. Probabilidades. Eura palpitaba intensamente. Observación. Coraje humano detectado. Táctico. Ventaja aumentada. Propuesta. Defensiva. Y medidas ofensivas calibradas para. Compromiso. Isen asintió. Está bien. Vamos a mostrarles lo que tenemos. Los sistemas de la nave se activaron. Drones. Desplegando. Escudos expandiéndose y las armas se están potenciando. Isen guió a los pulsos de energía para desactivar la flota Virex. Sistemas de objetivos. No destruirlos, sino para confundirlos y retrasarlos. El barco líder disparó, pero los escudos de aura absorbieron energía, redirigiéndola sin causar daño hacia el vacío. La voz de Isen resonó clara por encima. La interfaz. Mantén la calma. Precisión. Importa más que el poder. Forzamos. Ellos para negociar. Por primera vez, Isen se dio cuenta. Algo increíble. Los extraterrestres no eran. Solo luchaban contra una máquina. Estaban frente a una mente humana trabajando en perfecta armonía con un barco más antiguo que ellos. Imperio. Una mente que pensaba diferente. Se adaptaron más rápido y utilizaron la creatividad. Nunca lo había anticipado. La voz del comandante Virex regresó. Imposible. Un humano controlando un Virex. Buque de guerra. Te rendirás o tu planeta será destruido. Isen sonrió débilmente. Creo que descubrirás que tenemos otros planes. O un pulso de acuerdo. Listo para ejecutar estrategias que ni siquiera el Virex podría. No lo predecía. La danza de la guerra había comenzado. Pero por primera vez, la humanidad tenía una casualidad. Y esa casualidad fue guiada por una sola voz humana. Muy por encima de la tierra. La flota Virex dudó. Subestimó las especies primitivas. No se dieron cuenta de que los humanos, cuando combinado con inteligencia antigua, podrían pensar y actuar de maneras que incluso ellos. Su propia especie no pudo. Isen agarró el consola. Mantén el aura firme. Pero no estamos hecho todavía. Hagámosles ver que los humanos somos. No debe subestimarse. Las estrellas brillaban a su alrededor. Desierto abajo olvidado ante confrontación interestelar. El destino de la Tierra y quizás la galaxia ahora descansaban sobre el coraje de un ser humano. Y el despertar de un antiguo barco que había. Lo esperé durante siglos. Las estrellas sobre la Tierra ardían frías y brillantes, pero debajo de ellos reinaba el caos. La flota Virex se alzaba en órbita. Una sombra enorme y amenazante contra él. Planeta azul y verde. Su energía. Las armas zumbaban con intenciones letales. Y todos los sensores estaban fijados en Aura. O, más bien en Isen, el humano al mando. Ella. Dentro de la nave, Isen agarró el
Consola con las manos apretadas. El zumbido de los sistemas de aura pulsaba al ritmo. Con su latido, un sonido calmante y tranquilizador. Presencia. Ella estaba despierta ahora, completamente. Operacional y vivo de maneras humanas. Nunca lo había imaginado. Y ella escuchó. Cada orden, cada pensamiento, cada emoción. Isenkole, dijo Orura en voz baja, pero con autoridad. Nave de mando Virex. Se está preparando para disparar. Probabilidad de daño planetario 92%. Aviso. Se requiere acción inmediata. Etans. Se nos cayó el estómago. No podemos dejar que nos golpeen. Tierra. No después de todo lo que hemos hecho. Observación. Toma de decisiones humanas. Crucial. Las medidas defensivas son insuficientes. Solo. Propuesta. Ofensiva. Contramedidas integradas con estrategia psicológica. Tragó saliva. ¿Quieres decir que tenemos que engañarlos? ¿No solo? Pelea. Correcto. El enfrentamiento directo podría resultar en grandes pérdidas. Alternativa. Demostración de cognición superior y adaptabilidad. La probabilidad de negociación aumenta si la intervención humana se ejecutó correctamente. Isen asintió. Tenía una oportunidad. Un ser humano. Vos. Una mente humana guiando a la mayoría. Buque de guerra avanzado vivo. Él aprovechó la interfaz, enviando los drones de Aura a crear una proyección holográfica masiva. Sobre la Tierra. Un símbolo de fuerza y inteligencia. Los drones sobrevolaban, formando patrones que confundieron al Virex. Sensores. Líneas de energía desplazadas. Constantemente, imposible de predecir. La nave líder Virex fue disparada. Rayos de plasma. Gritó a través del vacío hacia la Tierra. Superficie, apuntando a las ciudades. Isen tomó una respiración profunda. El aura redirige los pulsos de energía. En sus sensores. Hazles ver. Fuerza, no destrucción. Aura. Los escudos se encendieron, absorbiendo el plasma y redirigiéndolo hacia la flota Virex. Sistemas de navegación. La nave extraterrestre. Escalonados en órbita, su formación. Vacilante. La voz de Isen resonó. La interfaz. Manténla estable. Precisión. Sobre el poder. Demuéstrales que estamos pensando. No solo reaccionar. Por primera vez, el comandante Virex dudó. Se habían topado con humanos antes, pero nunca alguien que pudiera vincularse con un barco diseñado por ellos mismos. Antepasados. Un humano que podía pensar más rápido, adaptarse mejor y comandar. Inteligencia que creían imposible. Para controlar. La confianza de Isen creció. No solo estamos peleando, dijo Aura. Les estamos mostrando que los humanos son diferente, inteligente, impredecible. Observación, estrategia efectiva. Probabilidad de negociación en aumento. Aura. Respondió. Sonrió levemente. Bien. Quédate. Yendo. Pasaron las horas mientras Isen guiaba al barco. Cada movimiento que hacía influía. Los sistemas de aura. Cada emoción que sentía. Amplificó sus respuestas. Miedo. Fortaleció sus escudos. Ira. Afiló sus armas. La calma la refinó. Precisión. El comandante Virex se dio cuenta. Algo crucial demasiado tarde. Esto no fue humano común y corriente. Este era un humano que podía pensar como un Virex y luchar como un Virex, y plomo como un Virex, y pero, con creatividad, coraje y adaptabilidad más allá de su comprensión. Humano. La voz del comandante Virex retumbó en el vacío. Tienes el control de nuestra nave. Eres una anomalía. Rendición o la tierra muere. Isen. Labios apretados. No lo hago. Rendirse. Respiró hondo y levantó las manos hacia la consola. Aura, muestrales que la humanidad no es débil.
El barco respondió al instante. Drone sí. Los pulsos de energía crearon ilusiones de flotas enteras, moviéndose con velocidad y precisión imposible de rastrear. Aura. Los sistemas desactivaron la orientación del enemigo. Mecanismos, obligando al Virex a vacilar. Cada pulso de su voz amplificó su poder. Isen. Voz humana. Patrón detectado. Emocional. Amplificación óptima. Propuesta. Escalada. Demostración de superioridad. Orura. Dijo. Isen asintió. Confiaba en ella. Las luces de Hora brillaron más que siempre. Ella abrió módulos ocultos, desplegando drones a través de la órbita. Campo de batalla. Se movían como un enjambre, abrumando a la flota Virex con velocidad imposible. Sus escudos de energía interceptó cada ataque, mientras los pulsos de alienígenas discapacitados por energía no letal. Sistemas, la voz del comandante Virex vaciló. Imposible. Podrían adaptarse. No son solo máquinas, dijo Isen en voz baja. Son vivo, y nosotros también. O un pulso en acuerdo. Su voz se suavizó. Observación. El coraje humano es crítico. Ventaja estratégica máxima. Enemigo. El pánico aumentó. Isen sonrió. Mantén la presión. Haz que te escuchen. Hazles ver. Se inclinó más cerca de la consola. Hora, usa mi voz. Amplifícala. A través de la flota. Que me escuchen. Él. La nave vibró cuando Aura interactuó con ella. Transmisores orbitales, satélites y conductos de energía. La voz de Isen, tranquila pero dominante, resonó en el vacío, llegando a la flota Virex. Somos humanos. No somos tus enemigos a menos que hagas lo contrario. Nosotros también. Defenderemos nuestro planeta. Nosotros. Defenderemos la vida y no seremos tomado a la ligera. La flota se congeló. Los sensores detectaron algo que no habían detectado. Esperado. Coraje humano, determinación. Y la inteligencia amplificada por el Virex. Tecnología. Las armas del buque líder. Vaciló. La voz del comandante Virex tembló ligeramente. Esto no es posible. Un humano controlando una IA Vex. Isen. Presionó. Creaste máquinas para. Piensa. Creaste buques de guerra para destruir. Pero subestimaste a la humanidad. Tú. Subestimaste la mente humana. Y tú. Subestimó la voz humana. Ara. Pulsaba en una luz azul radiante. Sistemas entrelazados con la Tierra. Defensas, creando un escudo invisible. Alrededor del planeta. La flota Virex. Se dieron cuenta de que sus ataques no podían tener éxito. Sin pérdidas inmensas. El comandante. Su voz se suavizó. Incierta. Nos retiramos temporalmente. Observación. Humano. Adaptación. Superior. Extraordinario. El pulso de Isen se aceleró. No estamos tratando de destruirte. Él dijo. Estamos tratando de sobrevivir. Y ahora. Ya sabes que a los humanos no se les debe tomar ligeramente. Una a una, las naves alienígenas comenzaron a retirarse, su formación rompiéndose. Isen observó la oscuridad. Las siluetas se desvanecen contra las estrellas. Amenaza externa neutralizada, dijo Aura. Observación, coraje humano y estrategia. Pensamiento crítico. Supervivencia planetaria. Resultado garantizado a largo plazo. Potencial. Cooperación con especies externas. Isen. Se desplomó en la consola exhausto. Él. Lo había logrado. Contra todo pronóstico. Él. Había defendido la Tierra. Y no con brutalidad. Solo con la fuerza, pero con inteligencia, coraje, y su propia voz amplificada por un barco que había esperado siglos. Él. Isen Cole, dijo Aura suavemente. Observación, potencial humano. Conexión excepcional permanente. La interfaz de asesoramiento puede permanecer activa.
El potencial de la humanidad para la galaxia. Influencia alta. Isen rió débilmente. Influencia galáctica. Digamos. Empecemos por mantener la Tierra segura primero. El desierto de abajo permaneció tranquilo, intacto, por la batalla que se había librado arriba. La primera luz del amanecer se extendía por el horizonte, proyectando largas sombras sobre él. Dunas. La humanidad, inconsciente del peligro, acababa de escapar y continuó su lento viaje, reconstruyendo el planeta. Isen miró. En el barco, en Aura, en el resplandor. Consolas. Me esperabas, dijo, suavemente. ¿Por qué yo? Observación. Humanos. Poseen rasgos compatibles con el núcleo. Interfaz. Probabilidad de evolución y adaptación superior al estándar Virex. Criterios de selección. Supervivencia óptima. Resultado. Ora respondió. Isen asintió. Lentamente. Supongo que estaba destinado a ser. Para la primera vez, se dio cuenta de la verdad. No solo había despertado un barco. Despertó el potencial de la humanidad. En sí misma. Una especie que podría sobrevivir. Adaptarse y levantarse incluso contra los antiguos poderes de las estrellas. En lo alto, los satélites parpadearon y el zumbido silencioso del sistema de Aura se extendió por toda la Tierra. Red se convirtió en guardiana, una presencia vigilante, invisible, pero siempre vigilante, y a través de ella, la voz de Isen. Llevado, un símbolo del coraje humano, inteligencia y esperanza. Isen Cole, nuestro. Dijo suavemente. Has cambiado. Todo. La humanidad tiene un futuro. Él sonrió, exhausto, pero triunfante. Sí, lo hacemos. Las estrellas brillaban. Sobre la tierra, indiferente pero hermosa. Mientras un solo ser humano se encontraba en el centro de un barco antiguo, una voz en la mente que había cambiado la galaxia para siempre. Y por primera vez en siglos, Aura. Descansado, no dormido, no esperando, sino vivo, observando y aprendiendo junto a la especie que la había despertado. Isen miró hacia el horizonte, el sol, elevándose sobre el desierto, y susurró, esto es solo el comienzo. El futuro de la humanidad había comenzado, no con armas, no con miedo, sino con valentía, inteligencia y una sola voz humana, que se negó a ceder.